Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica para abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Perfeccionamos jurídicamente abogados y equipos de abogados sobre la validez jurídica, es decir, el fundamento jurídico, es decir, los principios jurídicos en relación con la inteligencia artificial. Y en esta ocasión explicaré precisamente el fundamento jurídico en relación con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Y es que lo contenido en el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial solo tiene un alcance claro, solo tiene una forma clara para conocerse cómo existen los derechos y deberes frente a lo dispuesto en él, mediante él, frente a lo consagrado en él, frente a lo definido en él, a través de dicho reglamento, si se conoce el fundamento del derecho, el fundamento jurídico, es decir, si se conocen los principios del derecho, los principios generales del derecho, porque esa es la única forma de saber qué significa, por ejemplo, un acto diligente, un acto humano diligente en relación con el riesgo, con un riesgo. O son la forma de saber cómo existe la buena fe en relación con la inteligencia artificial, o cómo existe el debido proceso en relación con un proceso y por ende con unos procedimientos relacionados con un proceso vinculado con una forma de la existencia de la inteligencia artificial, vinculado con una inteligencia artificial. O, por ejemplo, para saber cómo existe, en definitiva, el cumplimiento del derecho, el cumplimiento de lo definido en el todo del derecho, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y es que el reglamento indica elementos que puntualizan lo definido en estos principios generales del derecho a la medida de las particularidades de la inteligencia artificial, pero como tal no es un documento jurídico desde el punto de vista de no ser un documento que define el derecho, porque lo que define el derecho es el fundamento jurídico. Es lo que define en qué consiste el derecho, qué es el derecho, cómo existen los derechos y deberes, cómo existe la validez jurídica, qué es la validez jurídica, qué es la eficacia jurídica, qué es la seguridad jurídica, qué es el cumplimiento del derecho, cómo existe el cumplimiento del derecho, cómo se cumple con el derecho. Por supuesto, este reglamento incluye aspectos jurídicos y desarrolla elementos jurídicos, desarrolla elementos relacionadas con lo definido en el fundamento del derecho. Puntualiza en algunos aspectos lo definido a nivel general en el fundamento del derecho, en los principios generales del derecho, pero como tal no es un documento autosuficiente, autorreferencial, jurídicamente hablando, porque con el hecho de conocer el texto de dicho reglamento no se conoce cómo se cumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial y por ende no se conoce cómo se es diligente, cómo existe la diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial. Es decir, que no se conoce con el mero hecho de conocer dicho instrumento, dicha norma, dicho reglamento, cómo existen los derechos y deberes, es decir, cómo aplican, cómo proceden, cómo se deben ejercer, cómo es el ejercicio de los derechos y deberes, cómo se deben ejercer los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Porque si bien es un elemento normativo en lo que es compatible con el derecho, es decir, si bien este reglamento es una norma en los aspectos, en las partes contenidas en él, que sean armónicas, que son armónicas con lo definido en el todo del derecho, esto no significa que como tal sea una norma autosuficiente que define el derecho. Y de hecho no significa que con el hecho de conocerla se sepa cómo se cumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Es decir, que no es una norma que con el hecho de conocerse aclare cómo se debe cumplir. Porque precisamente para poderse cumplir con esa norma, para lograr que la inteligencia artificial sea válida jurídicamente, coincida con el derecho, sea armónica con lo definido en el derecho, en relación con lo que define el reglamento, no basta con que se conozca el reglamento, basta es con que se conozca, por supuesto, el reglamento, pero en armonía con lo definido en el derecho, o propiamente. Se debe desconocer el todo del derecho, el todo de lo definido en el derecho, el todo de lo definido en el todo del derecho, para saber cómo se dimensiona válidamente dicho reglamento, es decir, para poder interpretar y propiamente aplicar lo definido en el reglamento de una forma en la cual
se logre que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con el objeto, el alcance, el efecto que tenga dicho reglamento. Es decir, para saber cómo se ejercen, cómo se pueden ejercer y propiamente cómo existe el ejercicio de los derechos y deberes, cómo se deben ejercer los derechos y deberes en relación con los elementos que indique el reglamento y por ende para saber cómo existen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial en lo relacionado con lo definido en dicho reglamento. Entonces, el conocimiento de los principios jurídicos, de los principios del derecho es fundamental para conocer cómo existe cada uno de los principios del derecho, para conocer cómo existe el todo de lo definido en dichos principios, es decir, para conocer cuál es la base, el fundamento del derecho, para conocer el todo de lo definido en ellos, el todo de los principios del derecho, el todo de lo definido en el todo de los principios generales del derecho y para, con base en ello, conocer cómo se aplican las reglas jurídicas y en general las normas, es decir, cualquiera de las partes que definan, que aclaren elementos relacionados con la forma en la cual existen los derechos y deberes, es decir, relacionados con la forma de la existencia de los derechos y deberes, es decir, relacionados con la forma del ejercicio de los derechos y deberes, con la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes a nivel general y para este tema en específico, específicamente en relación con la inteligencia artificial. Entonces, se debe desconocer el fundamento del derecho, se debe conocer el deber ser jurídico, el fundamento del derecho, se debe conocer cómo existe la validez jurídica, cómo se cumple con el derecho, cómo existe el cumplimiento del derecho, y una vez tenemos esto claro, una vez se tiene ello claro, se conoce cómo se cumple con dicho reglamento de una forma válida jurídicamente, y propiamente se conoce cuáles son las partes del reglamento armónicas con el derecho, cuáles no, y en definitiva se conoce cómo, en el resultado final del todo de lo definido en dicho reglamento, se puede cumplir con el derecho para que como tal exista el bien en relación con la inteligencia artificial, es decir, para que exista, para que se logre que exista y propiamente para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial en lo vinculado con los elementos definidos, comunicados mediante dicho reglamento, mediante el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Y por eso no se trata de que las reglas y los principios sean excluyentes entre sí, se excluyan entre sí, sean opuestos, por el contrario. Los principios dan el fundamento y las reglas son normas concretas, precisamente son silogismos basados en hechos y consecuencias de dichos hechos que se pueden cumplir cuando se conoce con claridad precisamente el fundamento del derecho, es decir, el todo de lo definido en el todo de los principios generales del derecho. Y cuando esto está claro, entonces se conoce cómo existen los derechos y deberes, es decir, se conoce cómo existe la diligencia jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la validez jurídica. Y entonces, cuando este conocimiento se aclara a la medida de cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial y se aplica a ello, se aplica este conocimiento, se hace que la respectiva relación jurídica en la cual exista una inteligencia artificial coincida con el derecho, con lo definido en el derecho, sea armónica jurídicamente, sea armónica con el derecho, con base en la forma en la cual al todo del hecho de dicha relación jurídica le aplica el derecho. Entonces, no es autosuficiente el reglamento europeo de inteligencia artificial. Es importante, por supuesto, pero su dimensión válida jurídicamente, el ejercicio de los derechos y deberes en relación con lo definido en él, solo puede existir y propiamente solo existe cuando se conoce el fundamento del derecho, es decir, cuando se conocen los principios generales del derecho y cuando se tiene esa base clara, ahí sí será posible que se conozca cómo se debe cumplir, es decir, cómo existe la diligencia jurídica en relación con la forma de aplicar el reglamento, lo definido en el reglamento, y ahí sí se logrará que exista validez jurídica en relación con la inteligencia artificial en lo vinculado con lo definido en el reglamento. Entonces se debe desconocer el derecho, se tiene que tener claridad jurídica, claridad del derecho, claridad sobre el derecho, y se debe aplicar esa claridad, este conocimiento, el conocimiento del derecho, a la medida de cada inteligencia artificial, incluyendo dentro de esa aplicación las partes del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial que sean compatibles con el derecho, es decir, las partes que aclaren características de los derechos y deberes, las partes que permitan el ejercicio de los derechos y deberes, que aclaren cómo existe el goce de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y por eso, por ejemplo, en el tema del riesgo,
El reglamento no está aclarando cómo se ejercen los derechos y deberes frente a ello, frente al riesgo, en cuanto a la inteligencia artificial. Está indicando elementos relacionados con el riesgo en relación con la inteligencia artificial, pero como nos damos cuenta, solo se puede conocer cómo se cumple con el derecho, cómo se es diligente jurídicamente, cómo existe la validez jurídica frente a ello, frente al manejo del riesgo, frente a la gestión del riesgo en cuanto a la inteligencia artificial, cuando se conoce el fundamento jurídico y se aplica a la medida de cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial. Entonces, cuando se conocen los principios generales del derecho, se conoce en qué consiste cada uno de ellos y el todo de ellos se conoce con claridad, se conoce cuál es cada principio del derecho y se conoce a su vez como resultado de la unión de lo definido en ellos, cuál es el todo del derecho, cuál es el todo de lo definido en los principios del derecho, cuál es el todo del derecho, y cuando se tiene eso claro, se conoce, se tiene claridad, se conoce cómo existen los derechos y deberes, y ahí se conoce cómo se es diligente jurídicamente, es decir, cómo se hace que exista validez jurídica en relación con la inteligencia artificial, es decir, que se conoce cómo existen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y por ende, se sabrá cómo se cumple con el reglamento. Es decir, cómo se logra aplicar lo definido en el reglamento de una forma armónica con el derecho, es decir, de una forma que haga que la inteligencia artificial sea algo bueno, sea para el bien, haga bienestar, es decir, sea válida jurídicamente, sea una forma de la existencia que permita que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con ella, porque de esa forma la inteligencia artificial será un objeto, o propiamente es un objeto, es un producto que existe con base en el ejercicio de los derechos y deberes y que por ende permite que cualquier ser humano que interactúe con ella y que exista de una forma válida jurídicamente, es decir, que cumpla con el derecho con base en la forma en la cual a cada quien le aplique el derecho, lo define en el derecho, puede ejercer sus derechos y deberes. Entonces, la inteligencia artificial válida jurídicamente existe con base en el cumplimiento del derecho y por ende permite el cumplimiento del derecho por parte de cada quien que interactúe, que se relacione con este objeto, si cada quien actúa de una forma diligente jurídicamente, es decir, cumpliendo con el derecho con base en la forma en la cual le aplique, es decir, gozando sus derechos y cumpliendo sus deberes a la medida en la forma en la cual debe ejercer sus derechos y deberes, a la medida de la forma en la cual existe el todo del hecho de la relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial en la cual cada quien, en relación con la cual cada quien existe. Y por eso lo fundamental es conocer los principios generales del derecho y por eso en Jurídica explicamos esto, le aclaramos ello, precisamos esto para los abogados y equipos de abogados y de esta forma sabrán cómo existen los derechos y deberes y a la vez podrán compartir este conocimiento y de esta forma a nivel general la humanidad sabrá cómo existe el bien en relación con la inteligencia artificial, es decir, la validez jurídica de la inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial buena, válida jurídicamente, la inteligencia artificial buena. Entonces, como nos damos cuenta, es determinante conocer el derecho, el todo del derecho, para así aclarar los diferentes elementos relacionados con los derechos y deberes. Temas como el riesgo, temas como el daño, como la previsibilidad, como la precaución, como la gestión en general diligente de un proyecto de inteligencia artificial, temas como el uso válido de la inteligencia artificial, el control válido de la inteligencia artificial, la administración adecuada, válida, correcta, diligente, en definitiva, de la inteligencia artificial, etcétera. Y por eso además sabremos cuándo realmente es válido o no válido, es decir, inválido, el realizar algo en relación con la inteligencia artificial mediante la inteligencia artificial, en lo vinculado con la inteligencia artificial, por ejemplo, en cuanto al tratamiento de datos personales, porque como nos damos cuenta, las respuestas dependen del caso concreto, del caso, es decir, dependen de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica vinculada con una inteligencia artificial. Y para tener esas respuestas hay que tener entonces el conocimiento del derecho, hay que conocer los principios del derecho. Y por esa razón, claro que hay que conocer a nivel general el derecho, mm, el fundamento jurídico, el fundamento del derecho, es decir, hay que conocer a nivel general los principios generales del derecho, pero hay que también conocer cómo esto aplica, cómo este conocimiento, cómo lo definido en el todo de ellos, cómo lo definido en el derecho, aplica a la medida de cada relación jurídica. Y si se tiene esto claro, tanto a nivel general del derecho como a nivel específico, cómo procede, cómo aplica en cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, se conoce, se sabe con claridad, se sabe, se conoce cómo existe la validez jurídica de la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial, cómo existe la diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial. Entonces, es fundamental conocer
el fundamento jurídico, precisamente, el deber ser jurídico, el todo de lo definido en el todo del derecho. Hay que conocer y aplicar el derecho. Hay que conocer los principios generales del derecho y aplicar lo definido en ellos a la medida de cada relación jurídica en este tema en cuanto a la inteligencia artificial, para que así exista bienestar, para que así exista el bien en relación con la forma en la cual exista la relación jurídica, para que así exista el bien en la relación jurídica, para que así la relación jurídica sea buena, para que así, en este tema, la inteligencia artificial sea válida jurídicamente. Entonces, cuando conocemos el todo de lo definido en los principios generales del derecho, sabemos en qué consiste cada principio, es decir, cómo existe, para qué existe, cuándo existe, cómo inicia, cómo se desarrolla, cómo termina, es decir, su alcance. Se dimensiona válidamente cada principio y a la vez se conoce con claridad el todo del derecho, se conoce el derecho. Y así entonces se sabe cómo se ejercen, cómo existen propiamente los derechos y deberes a nivel general y en este tema específicamente a la medida de la inteligencia artificial, en cuanto a la inteligencia artificial. Y por esa razón hay que organizar el conocimiento en relación con el derecho para tener claridad, para que exista claridad, para que sea claro el derecho, para que exista claridad en relación con el derecho. Entonces, para que exista claridad sobre cuáles son sus fundamentos, propiamente sobre cuál es su fundamento, es decir, sobre cuáles son los principios generales del derecho, sobre cuáles son las normas complementarias de ello y sobre cómo todo, el todo del derecho aplica a la ley de cada relación jurídica en este tema en cuanto a la inteligencia artificial. Y precisamente esa organización, esa claridad, ese conocimiento es el que transmitimos, brindamos, desciframos, enseñamos, compartimos, explicamos en Juridia para abogados y equipos de abogados. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica para abogados y equipos de abogados sobre los principios jurídicos en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.